el nombre del Santo, glorioso Rey del universo, que nos permite estar aquí a pesar de las inclemencias del tiempo. Es muy triste pues ver lo que está pasando en la costa de Veracruz y en algunos otros lugares donde vemos que este huracán está causando tremendos estragos. Oremos por toda la gente que ha perdido sus casas y lo poco que tenían, porque pues lamentablemente esto siempre es así. La gente que menos tiene es la que más pierde. Y muchos se podrían preguntar, ¿pero por qué Dios permite esto así? Bueno, no es que la gente merezca estar sufriendo, sino que lamentablemente muchas veces estamos lejos del Eterno, una gran cantidad de veces, y eso, el estar así tan distanciados de Hashem, nos lleva a tener que sufrir consecuencias. Usted me dirá, pero hay hermanos que, gente temerosa de Dios, que también llega a ser damnificada, sí, pero ahí hay un propósito. Recuerdo unos hermanos de Chiapas que pasaron una situación terrible hace muchos años con un huracán, creo que se llamaba Gilberto, no recuerdo cómo se llamaba, pero trajo muchos estragos ese huracán. Y los hermanos tenían puras casas de palitos, y entró el huracán y les pegó durísimo y les deshizo sus casitas y el templecito que también era de palitos. Y estaban sufriendo. Y vinieron unos hermanos de Estados Unidos a ver en qué podían apoyar al pueblo de Dios, exclusivamente al pueblo de Dios. Dios los mandó, un grupo de empresarios que venían de Texas. Recuerdo que los acompañé, fuimos y llevamos comida, llevamos muchas toneladas de comida, ropa, zapatos, leche, pañales, etcétera. Pero al ver cómo lo habían perdido todo totalmente, los hermanos allá en Estados Unidos se pusieron a hacer una colecta en varias iglesias, en varios concilios. Y lo sorprendente fue, lo que más me impactó a mí, que reunieron una cantidad y regresaron, no sé, como a los 2 meses, y les construyeron sus casas de tabique a los hermanos. Les hicieron sus casitas, muy sencillas, eran creo que 4 piezas, pero totalmente gratis y terminadas. Y los hermanos lloraban y decían, verdaderamente aquellos que estamos en Yeshua HaMashiach, todas las cosas nos ayudan para bien. En medio del caos, en medio de la tristeza, en medio de la pérdida, Dios los compensó, pero trató con ellos. A veces es difícil soportar un proceso divino. El título de esta conferencia es La señal antes, te faltó ahí, la señal antes de la venida del anticristo. Hay una señal muy clara, de este lado, no seas malito, si no me queda muy lejos. Voy a Mateo 24:24, Matillahu 24:24.
Muchos están esperando la venida de Jesús, de Yeshua, pero a poco se les está pasando por alto algo que es no más importante, pero sí más preeminente, porque de eso depende incluso que te mantengas en la fe. Porque dice aquí, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes para tratar de engañar hasta a los escogidos. O sea, esto es más peligroso. Mucha gente se está preparando para recibir la venida del Señor, está haciendo teshuvá, está trabajando su emuná, o sea, está trabajando en su conversión, está trabajando en su fe, está trabajando en su santidad, en corregir algunas cosas que no están correctas, no están bien delante del Eterno. Los discípulos le preguntaban al Señor desde Mateo 24:3, estaban ocupados y preocupados en averiguar acerca de las señales. Ellos pedían señales, así son los judíos, siempre andan pidiendo señales. Vete al verso 3, por favor. Esta palabra que me llama mucho la atención. Dice, cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los talmidín, los discípulos, vinieron a él privadamente, casi de manera secreta, y le preguntaron, tu venida y el fin del Olam Hazed, ¿cuál será la señal? ¿Cuál será esta señal antes de que todo esto se acabe y de que tú regreses? Y Yeshua les responde, tengan mucho cuidado, ponga atención a esta palabra, que nadie los engañe, que nadie los engañe. Hasta ahí, no me lo muevas. Olam Hazed y el fin del siglo. Eso significa Olam Hazed, el fin del siglo. Yeshua dio una señal. Ellos pidieron una advertencia, una señal. Ok, si hay una. Él les dio una respuesta que encierra en una señal muchas características. La primera es que Él les dijo, vendrá un engaño espiritual tocante a la fe, porque serán falsos maestros, hablarán de un falso Cristo, de un falso Mesías. O sea, tengan cuidado porque lo que van ustedes a enfrentar son falsos líderes, falsas escuelas, falsas enseñanzas. Yeshua no solo les dio una señal, así como lo habían pedido, sino que les dio muchas características en una señal. Lo primero es el engaño espiritual. Respondiendo Yeshua les dijo, miren, por favor, tengan cuidado que nadie los venga a engañar, pues vendrán muchos en mi nombre. Ahora sí, verso 5. Vendrán muchos en mi nombre y van a decir, yo soy el Mashiach, y los llevarán por caminos del error. Ahora, aquí hay una situación, porque no necesariamente estos líderes tienen que autoproclamarse como el Mesías, pero sí hacen cosas que confunden a la gente con respecto al Mesías, porque el espíritu del anticristo, su objetivo no es totalmente decir yo soy el Mesías, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios. No. De hecho lo vimos en febrero.
Cuando los judíos se reunieron de todo el mundo y levantaron una sedaká, una ofrenda, y oraron un día específico, a una hora específica, no importaba dónde estuvieras en el planeta, todos se unieron en un solo clamor pidiendo que se manifestara el Mesías, el Mashiach. Semanas después aparece un hombre, un rabí, y algunos decían: este es el Mashiach. Tiene todas las características, las 118 características del Mashiach. Este es el Mashiach. Y se armó un relajo entre rabinos y entre pastores. Muchas especulaciones, que si es, que si no es. Y de momento se quedó todo así. Silencio. Cuando esas cosas pasan es cuando más debes de tener cuidado. Por si no lo sabes, ellos están diciendo que el próximo 6 de septiembre lo van a coronar a este señor. Este señor incluso sacó un video diciendo: yo maldigo a aquellos que están especulando que yo soy el anticristo. Estaba ofendido el tipo. Yo no he dicho nada, yo no he hecho nada y los maldigo. Y bueno, se puso en un plan así, bien nena, bien espantado de todo lo que estaban diciendo. Pues cómo no, porque hay grupos radicales que pueden decir: si este es el anticristo hay que matarlo para que no se cumpla lo que dice la Biblia. Ay, por favor, pues tan fácil, brinca otro cuerpo, brinca otro rabino y tan, o sea, tan fácil, tan sencillo. O sea, ¿qué es lo que muchas veces la gente radical no entiende? De hecho, yo estoy seguro de que el anti-Mashiach es árabe. Estoy convencido de eso. Descendiente de judíos, obviamente, pero al final musulmán, para que venga y una los dos pueblos, los dos grupos. Pero Yeshua refiere entonces, sigue dando un montón de características, hasta llegar al verso 24 que leí. Porque se levantarán falsos. Y ahorita hay una comezón que traen los que no les gusta estudiar, porque esa es la realidad. Traen una comezón de profetas y milagros. ¿Con qué poco se conforman? Cuando lo que debemos de estar buscando es la presencia de Hashem, hacer la voluntad del Eterno. Hay un montón de iglesias que ahorita están haciendo eventos de ven, porque tendremos un fin de semana profético. Tendremos al profeta fulano. Mira, nunca, yo tengo desde 1995 que conozco la palabra del Señor. He viajado a 60 países. Jamás en todos estos años había yo visto que se proclamara tanto a los profetas. Nunca. Ahora ya cualquiera quiere ser profeta, salen hasta en los cereales. Cualquiera se autodenomina profeta. Y no se dan cuenta que están cayendo en esta iniquidad del espíritu del anticristo. Son falsos maestros que hacen reuniones y que van y profetizan cosas particulares. Dios me muestra, Dios me revela, así como tipo Tony Camo. Sí, estoy viendo, estoy observando que tienes problemas desde niño. No tenías una buena relación con tu padre. Sí, nos abandonó. Ya ves, te estoy diciendo. Y el Señor me sigue revelando. Pero dice que te va a compensar. Dios va a traer sobre ti una nueva temporada, un nuevo tiempo. Viene para ti un tiempo de bendición. Vas a ganarte el favor de Dios y vas a tener mucho dinero y vas a tener muchas cosas. Y la gente se emociona.
y nunca le habló de su vida espiritual, de su comunión con el Señor. Le profetizan incluso a gente. Nos pasó hace poco con un tipo que hasta en adulterio andaba y le profetizaron que fuera a tomar la Ciudad de México. Porque el profeta pues no sabe nada de su vida, pero es todo un show que montan. Esta palabra engañarán, traducida en cada uno de sus versos, viene de una etiología griega, de la palabra planao, que significa causar error o salir de la verdad, engañar, llevarte al fracaso. El punto aquí es que habrá o se está suscitando ya un tremendo error y engaño tocante a las profecías, tocante a la escatología, a todo lo que tiene que ver con la venida del Señor. Porque lamentablemente la iglesia está más preocupada por saber quién es el anticristo que por saber si su nombre está escrito en el libro de la vida. La gente está más preocupada por saber cómo es el rostro del anticristo, saber qué dice, dónde vive, que saber cómo viven ellos mismos. Y esto es parte del error, del engaño, tocante al fin del siglo. Dice, habrá muchos que incluso se autodenominen mesías, falsos profetas, falsificadores de la palabra. Esta es la señal que nos muestra que el Todopoderoso quiere resguardar a su pueblo, porque estamos delante de muchas falsificaciones. Hoy vemos cómo las iglesias están súper ocupadas y preocupadas en hacer adeptos, pero no para salvarlos, sino para tener finanzas. Muchos ministros lamentablemente no tienen un oficio, no tienen una carrera, no tienen un negocio, y desafortunadamente dependen 100% de lo que la iglesia provee. Y como se les dice lo que quieren oír, pues como dicen aquí en mi tierra, flojito y cooperando. Ya me dijeron que me va a ir bien, ya me dijeron que Dios me quiere, que Dios me ama, que ya me perdonó. Abandoné a mi mujer, a mis hijos, me fui con una travesti, pero me acaba de decir el profeta que Dios me ama, que ya me perdonó, que ha olvidado mi pasado y que voy a ser muy feliz con la persona que vengo, aunque sea un travesti. De veras, en esa línea está la gente ahorita. Entonces hay que apoyar al ministerio. Traigo nada más $100, pero no importa, voy a dejar 70 y a ver cómo me las arreglo lo que falta del mes. Total, le pido prestado a fulano, saco la tarjeta, yo qué sé, pero voy a apoyar porque aquí me dijeron lo que yo quería escuchar. Así está la gente. Es tan triste que los últimos días, dice Yeshua, que serán caracterizados primero por la multiplicación de un mover falso espiritual, de enseñanzas equivocadas, de maestros que confundirán, de ser posible, a los escogidos. Es un tremendo engaño el que está suscitándose. ¿Se acuerda que primero, hace unos años atrás, hace como 15, 20 años, se vino una onda esta de la reforma apostólica? Uy, no, pegó con tubo esa cosa. Peter Warner,
y algunos otros como Guillermo Maldonado, Benny Hinn, que tenían unos ministerios hermosos, preciosos, de verdad. Muchísimos hombres latinos, anglosajones, europeos, pero les vendieron la idea de que venía una transformación de la iglesia, que venía una reforma apostólica, la segunda reforma de la iglesia. Después de Lutero venía la segunda reforma de la iglesia, que nos teníamos que preparar para los 500 años de las tesis de Lutero, que nos teníamos que preparar y nos íbamos a preparar levantando apóstoles, apóstoles de la palabra, apóstoles de la unción y apóstoles financieros. Y te vendían por $2,000 un papel que decía que eras apóstol financiero del reino de los cielos. Un dineral que corría. Hace como 14, 15 años se soltó este asunto de las raíces hebreas. Y empezaron a salir un montón de rabinos por todos lados que nunca fueron a una yeshiva, que nunca fueron a una comunidad judía a ser entrenados como rabís. Vemos gente bastante joven que enseña raíces hebreas, que en parte parece que saben, pero como no son judíos en verdad, son hispanos, han occidentalizado los textos de la Torah y han hecho a un lado el propósito de Yeshua HaMashiach y están retornando 100% al pueblo al rito hebreo, de lo que precisamente Yeshua HaMashiach vino a librar a los judíos, de la tradición de la ley de los hombres. Porque en la Biblia, en la Torá, en la Taná, no está escrito en ninguna parte que te tengas que poner una gorra para entrar a la iglesia para orar. Y hay que usar kipá para ir a la sinagoga, porque sin la gorra no entras. En ninguna parte de toda la escritura nos exige que tengamos que vestir con tzitzis, con hilos de fuera. En ninguna parte de la Torá, de la Tanakh, nos exige el que nos tengamos nosotros que circuncidar. Y te podría yo decir de un montón de cosas que se establecieron como un orden de ley tradicional, cultural, religioso de parte de los judíos ortodoxos, pero que no es parte de la Torá, que eso no añade comunión con Yahweh ni salvación. Entonces vemos por la calle mucha gente que se deja las barbas, las greñas, que traen unas gorras y que se sienten de otro planeta, que nos ven hasta raros. Creen que son superiores a nosotros. Cuando Pablo nunca enseñó eso, ni ninguna escuela, ni la de Shimei, ni la de Gamaliel, ninguna escuela enseñó eso. Pero esta gente se cree hasta superior que los mismos judíos. De veras, en serio. Solo por sus atuendos. Las mujeres traen unos pañales en la cabeza, amarrados, y unas faldas larguísimas y unos cuellos hasta por acá, porque creen que eso es santidad. Pero si tú conocieras verdaderamente sus vidas, no inventes atrás de ese disfraz lo que te encuentras. Porque solamente es una apariencia. Por eso dice el Señor: cuidado, que nadie los engañe, porque estas cosas no revelan una relación, una comunión conmigo.
Mateo 24:4 lo dice claramente. Tengan mucho cuidado, tengan cuidado que nadie los vaya a engañar, porque esas cosas son un engaño. Ahorita está de moda la Kabbalah. Hay iglesias se denominan judío-cristianas de la fe en Yeshua, Hamashiach y el estudio profundo de la Kabbalah. Santo de Israel. Ya más falta que vendan mole los domingos. La prueba es esta. Se halla en las Escrituras o en las adicciones del hombre. ¿Está basado enteramente y exclusivamente en la palabra del Señor o está basado en la Biblia algo más? ¿Visión o revelación? Porque están aumentándole cosas a la palabra que la palabra no enseña. La gente, cuando se pone a hacer los famosos ejercicios o meditaciones de Kabbalah, no sabe ni con qué energía se está tratando. Porque no porque veas a alguien con una kipá, con una barbita, con una Torá, no porque veas que yo pongo un fondo así muy judío, que parece una sinagoga, eso es bien fácil. Y hablar algunas cosas, algunos términos hebreos, la gente cree que con eso está en manos de un maestro, y lo que ignora es que está en manos de un falso profeta. No podemos añadir cosas. Ahora los predicadores, los roedores, los roes, se dedican a profetizar. No, se les va la onda bien feo. Ya traen hasta su báculo. Ya son Elías, ya son Moisés, ya son yo qué sé, son Ití. Y solamente hablan de revelaciones. Hoy, por ejemplo, es luna azul. Vamos a hacer el rito de la luna azul para la abundancia. No, pues ya están metiendo esoterismo. Es la primera luna azul de Leo del año. Bueno, ¿qué onda se traen en serio? Revelaciones, sueños, voces, descubrimientos. Es que tuve una revelación aquí en la Biblia. Hay iluminación de parte de Dios, ciertamente, pero nunca va a salir de la verdad de la palabra o de las interpretaciones, que la misma palabra se interpreta a sí misma. Cualquier cosa que se añada a la palabra de Dios, como la tenemos en los 66 libros de la Escritura, cualquier cosa que se añada es falso. Contra lo cual Yeshua Hamashiach nos advierte: ten cuidado que nadie te engañe. Yeshua dijo que una de las señales del fin son los falsos maestros, los falsos profetas, porque se levantarán falsos, incluso se llamarán el Mesías. Dijo que mucha gente sería llevada al error y al fracaso, a creer en un falso Mesías, en vez de tener una relación genuina con Yeshua. Ahora tenemos a tantos, pero a tantos enseñando de verdad, tanta falsedad, tanto gnosticismo, esoterismo, tanta teosofía y dianética mezclada, cienciología con Biblia, pero como la gente no estudia, no saben identificar un principio de una verdad. Entonces se enamoran de eso y se entregan totalmente a eso, en vez de querer tener una relación con Yahweh. A la gente no le gusta que le exhortemos.
No, ese predicador parece que está de mala, siempre nos está regañando. No, es que tú andas torcido, que es diferente. Si tú estás bien, la palabra simple y sencillamente la vas a escuchar y te va a edificar. Pero si estás mal, te va a doler. Vas a decir, no, pues es de que ¿por qué? ¿Por qué estás hablando de ese punto si precisamente es algo que yo estoy haciendo? Mucha gente se está equivocando, está confundida. ¿Cómo podemos determinar o saber quién verdaderamente habla de parte de Yahweh? La prueba es la siguiente. Si hay en la Escritura, no se añadirá ni se quitará nada a la palabra. Quien es temeroso de Yahweh no añadirá ni quitará nada a la palabra. Lo importante de una vida espiritual ni siquiera es el conocimiento, es la obediencia al Señor, a su voluntad. Pero tengo debilidades, ponte a cuentas. Si sabes que estás mal, el problema es que hay gente que pasa luchas, tiene debilidades, está pasando situaciones, pero es arrogante. En lugar de decir, Señor, pues discúlpame, la verdad yo necesito que me orientes porque me estoy saliendo y creo que ya voy bien lejos, ya huelo a oscuridad. Ayúdame, Señor. Pero no, quien cae en el error normalmente tiene tanta arrogancia que dice, no, yo estoy bien, yo ya oré, a mí Dios ya me restauró. Sí, pero eso lleva un proceso y normalmente son procesos muy, pero muy largos, muy largos. El único Mesías verdadero es aquel que revela la palabra. El apóstol Pablo advirtió en contra de creer en otro Yeshua, en otro Jesús, en otro Mesías. En 2 de Corintios 11:4 está clarísimo. Porque si alguien viene y les habla de otro Yeshua, diferente al que nosotros les proclamamos, o si reciben un Rúa, un espíritu distinto al que han recibido, o aceptan algunas llamadas buenas nuevas o evangelio, que es a eso se refiere, distinto al evangelio que ya aceptaron, ustedes pueden muy bien soportarlo, porque no me considero a mí mismo diferente a esos superemisarios. Fíjate qué tremendo. Vemos cómo habla de otro Mesías, de otro Yeshua, de otro Espíritu Santo y de otro evangelio. Hoy en la iglesia hay algo que se llama evangelio de la prosperidad. Así lo llaman. Otros le llaman el evangelio carismático. Otros le llaman el evangelio de la reconciliación. Ya no es la palabra, ya no es el evangelio, no. El evangelio de la reconciliación. El evangelio cuadrangular. Y le ponen un montón de títulos añadiéndole. No, es la buena nueva nada más. Es la palabra, la Tanaj, punto. La buena noticia, se acabó. Pero qué tristeza de verdad. Vamos a Efesios 1:20. Porque la gente le es difícil buscar y recibir lo genuino. Prefieren lo ordinario y pirata.
Efesios 1:20, y luego te vas a Marcos 16:19. Cuando levantó a Yeshua de los muertos, y lo sentó a su mano derecha en el cielo, por encima de todo gobernador, autoridad, poder, dominio, cualquier otro nombre que se pueda mencionar en el Olam Hazeh o en el Olam Habat. También Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies y se hizo la cabeza sobre todas las cosas para la asamblea mesiánica, para la iglesia, el pueblo de Dios. Marcos 16:19, por favor. Así que después que se hubo hablado, el Adón Yahshua fue llevado a lo alto, dentro del cielo, y se sentó a la mano derecha de Yahweh. O sea, Él sigue ahí. Pero vamos a ver cómo muchos dirán que son el Mashiach. Muchos. Hay falsos movimientos que han confundido a la gente desde hace tiempo. Hay una doctrina muy errada, muy equívoca, que se conoce como el mormonismo, que presentan a otro Jesús, otro Yeshua y otro evangelio, el libro de Moroni, el libro de Mormón, porque simple y sencillamente la Biblia pues está mal. Entonces, para salvar a las almas, les dieron otro libro sagrado, que es el libro de Mormón y la perla del gran precio. El doctor Walter Martin dijo: las enseñanzas de la secta mormona dicen que el Dios de ellos es un Dios entre muchos dioses. De hecho, los mormones tienen un panteón de dioses. Yeshua, que antes de su encarnación era el espíritu hermano de Lucifer, también era polígamo, esposo de las Marías y de Marta. La absoluta falsedad a la idea de dioses múltiples y de que el hombre pueda aspirar a ascender a ser un dios, tocante al concepto de que Jesús era polígamo y hermano de Lucifer, esto ni se debe de honrar con algún comentario. Pero el Jesús del mormonismo es muy obvio, es otro, no es el de la Biblia, con el cual el hombre redimido no tiene nada en común, aunque esté vestido como ángel de luz y todas las credenciales de la proclamación del ángel Moroni a Joseph Smith. Esto lo tomé de The Kingdom of the Cults, Bethany House Publishers, edición del 2003, página 472, de Walter Martin. Es claro lo que dice el Señor: vendrán con otro evangelio, vendrán con otro Mesías. Yo hace muchos años platiqué con un elder y estaba visitando a uno de los hermanos de la iglesia. Al hermano se le hizo fácil, estas personas pasaron por su taller y el hermano estaba trabajando y llegaron y lo abordaron y platicaron con él. Sacaron un tema, se pusieron a platicar y el hermano pues le dio gusto que le convidaran de las cosas de la Biblia y se puso a platicar de la Biblia con ellos
y pues terminaron y luego le dijeron, pues luego te visitamos. Ah, pues sí, el día que quieran. Ya ves, uno por cortesía, ¿cuál? El día que quieran. Al otro día ya estaban ahí otra vez, y luego al otro día, y luego al otro día, y ya llevaban como 10 días viniendo diario. Y dice el hermano, oiga doctor, no sea malo, venga a echarme la mano porque ya me confundí. ¿Cómo que te confundiste? Pues sí, pues es de que pues ahora resulta que Jesús tenía varias esposas. ¿Y de dónde sacaste eso? No, pues ahí dice en un libro, ahí la Biblia, en una Biblia que me enseñaron, dice que tenía varias esposas y que es hermano de Lucifer, que son gemelos. Dije, carambas, pues ¿a quién está oyendo este brother? Y ya le corrí la atención, llegaron estas personas y estaban muy convencidos de que se lo iban a llevar ahí al salón del reino de los santos de los últimos días. Ya lo querían hacer santo. Y al hermano le decían de apodo, porque era mecánico, le decían de apodo el Coyote. Le digo, ahora vas a ser San Coyote. ¿Qué pasó, hermano? No, pues es que uno por atención, pues sí, pero pues dice el apóstol Pablo que esta gente ni siquiera la saludes. Están malitos. O sea, date cuenta cuánta blasfemia te dijeron en una semana. Conforme tú tienes una iglesia y hay un pastor que puede venir y sentarse con ellos y platicar, y pues quedamos en paz y se fueron, nunca volvieron. Pero ¿y si no? Santa revolcada que te ponen, Batman. Le digo, ¿ibas a terminar apostatando de la fe? Falsos cristos, falsos profetas. No cabe duda que el Mesías que presenta el mormonismo es otro Jesús, otro Yeshua. 2 Corintios 11:4, un Mesías falso. Por eso dice que engañarán a muchos en los días en los que termine este siglo, en los que se acabe la edad. Porque si alguien viene y les habla de otro Yeshua diferente al que nosotros les hemos enseñado, o reciben un espíritu distinto al que han recibido, o aceptan algunas llamadas buenas nuevas, o sea, es que mira, hay algo mejor. ¿Y qué es? El libro del Mormón. Léele, mira, te conviene. No leen la Biblia. A mí me impresiona que hay hermanos que no leen la Biblia, pero les llevan el libro del Mormón y se lo quieren comer, se lo quieren acabar. Espérate, hermano, ¿en tu Biblia has leído Marcos completo? Morbosidad. Hay otro Cristo falso que presenta otro grupo, la Watchtower, los testigos de Jehová. Dice George McDowell que en el sistema teológico de los testigos de Jehová, Yeshua no es Dios en carne humana, sino que es un ser creado, dicen ellos. No es Dios, es un hombre. Es el profeta, el anhelado de todas las naciones. Dicen que él era un Dios, pero no Dios. Pues ya no entendí. Era un Dios chiquito, pero no es Dios todopoderoso. No está al nivel de Jehová. Esto se toma de Let God Be True, página 88. Negar la deidad de Yeshua no es algo nuevo. Es un avivamiento de una herejía antigua conocida como arianismo, nombrada por Arius, el hereje del siglo IV de la era cristiana. El arianismo enseña que el Hijo era de substancia distinta a la del Padre y de hecho creado para los testigos de Jehová, pues no es igual a Yahweh, no es igual al Todopoderoso. Él, según, era el arcángel Miguel en su estado preexistente. Esto es traducción de George McDowell, Don Stewart, Handbook of Dice Religions,
Thomas Nessel Publisher, edición de 1992, página 46. Los testigos de Jehová dicen que en realidad y de verdad, hace tiempo tuvimos la oportunidad de platicar con un betelita, uno de esos emisarios de Casa Betel que enseñan a los ancianos de los testigos de Jehová. Y este betelita tenía muchos años de estar en Casa Betel, era un maestro, hablaba griego. Y él me dijo, en una charla que tuvimos igual, porque otro hermano, ay Dios mío, los hermanos llegan y le tocan. Y ya ves cómo somos los hermanos. Sí, buenos días. Oiga, ¿usted lee su Biblia? Sí, mire, aquí tengo mi Biblia. A veces, hermano, de verdad, a mí ya no pasan a verme, o sea, de tontos. Una vez pasaron, ¿usted lee la Biblia? ¿Qué quieren saber? Yo les dije. No, es que nosotros venimos proclamando las buenas nuevas del reino de salvación. Por eso, ¿qué quieren saber de la Biblia? ¿Quieren que les diga dónde está el infierno? No, el infierno no existe, ya sabía que me ibas a decir eso. Y después de platicar con ellos 20 minutos, no, se van aterrados. No, porque están entrenados para no escuchar a alguien que se puede hacer una apologética. O sea, ellos van en busca de adeptos, no en busca de controversiar. Y un hermano les abrió la puerta y ya no los podía sacar de ahí. Y me habla y me dice, ay pastor, es de que me da pena, pero es de que no recuerdo qué teníamos en la iglesia. Le digo, brother, contamos contigo. Me dice, no puedo porque tengo estudio en mi casa. ¿Estudio? ¿Estás estudiando la prepa o qué? Híjole, se le salió. Dice, no pastor, es que la verdad, dice, me da pena, pero es que están llegando unos testigos de Jehová a mi casa a darme unos estudios. Llegas tarde el domingo, no te veo toda la semana y van a tu casa a leerte la Biblia. No, tú estás chulo, brother. ¿Qué te pasa? No, dice, lo peor, dice, pastor, es de que pues ya me confundieron. Pues cómo no, si ya me confundieron y es que, mire pastor, con todo respeto, pero el Espíritu Santo no existe. Uy. Le dije, no, déjame platicar con esa bola de herejes porque vas a terminar condenado, brother. ¿Cómo se te ocurre decir semejante herejía? No, pues es de que aquí la Biblia, y me quiso como que enseñar. Le dije, a ver, espérate. Para empezar, ni es como lo estás diciendo. ¿Lo aprendiste mal o te lo enseñaron mal? La tesina no va así. Lo que ellos dicen es esto, y le enseñé cómo lo dicen. Dijo, ándele, está mal. O sea, usted sabía, pues claro, tuve que estudiar apologética, 9 años, y ascética, 9 años. Y me mandaban ahí al salón del reino de los testigos de Jehová, de parte del seminario. 2 años tener que estar yendo, era tedioso, estar oyendo pura tontería. Llegar, sentarte, hacer anotaciones, pasárselo a tu profesor de ascética y de apologética. Y ellos encantados, ¿no? Ya hasta me querían bautizar, ya hasta me andaban buscando ahí una muchachona. Casi me persuaden a que me volviera yo testigo. Dije, no, de verdad, qué bárbaros, estos están, pero bien bárbaros. No, brother, no es así. No es así. Negar la persona del Espíritu de Dios, negar que Yeshua sea el Mesías y que sea el hijo de Hashem, ya te metió en camisa de 11 varas. Primera de Juan 5:7 dice,
Primera de Juan 5:7. Hay 3 testigos, porque 3 son los que dan testimonio. Vete a la NTV, porque aquí hay una apéndice de la Kadosh. Hay una controversia entre judíos y católicos en el canon original. Por lo tanto, 3 son los testigos. No. Estamos mal ahí en esa traducción. Vete a la versión 60, por favor. ¿Te das cuenta por qué tienes que tener conocimiento y debes de conocer perfectamente los textos? No seas mala, Sara, vete a traerme la Biblia del oso y el manual de Yahweh. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos 3 son uno. Mira, hay una situación ahorita con todas las editoriales. Yo no sé cuántos de ustedes estén enterados de quiénes son los dueños de las casas editoriales de las Biblias. Hay una versión que se llama NVI. El dueño de la Biblia NVI, los derechos de edición, los derechos de autoría, están, o más bien los compró el dueño de la cadena Fox, que también es dueño del Playboy, un tipo que es homosexual y que alteró los textos para que desaparezca la divinidad de Yeshua de las Biblias. Cuando una persona no tiene conocimiento, se generan estos conflictos teológicos. Por eso siempre que hay que ir a los textos más viejos. Hay que tener Biblias que sean cotejadas con los manuscritos antiguos, aunque sean católicas, aunque traen la leyenda. Las Biblias católicas, ahora las cristianas ya no lo traen, pero el Nihil Obsta, el Imprimatur, lo que revela es de que ellos se reservan la censura eclesial. Esta es la del oso. Está forrada en piel de oso, tiene un osito aquí, si lo ves, ahí está. Es de 1569, está en latín. Pero estas versiones, aunque están en latín, nos ayudan mucho a saber una verdad. No sé si, hermano Martín, me puedes ayudar, ven, por acá abajo. No sé si lo puedes poner a cámara. Es el verso 7, empieza aquí, sigue acá. Ahí a cámara. O sea, acércate para que la lente lo lea. Pónselo para que lo lea la lente. Porque es importante. Esto es parte de la nueva falsa enseñanza. Y si no conocemos las Escrituras, muy fácil nos van a engañar.
Porque en la NBI, en la NTV, no aparece el texto, ya está borrado. 183 versículos del Nuevo Testamento están borrados. Exactamente los que hablan del matrimonio y los que hablan de la divinidad de Yeshua. Gracias. Los textos más antiguos, tenemos otra Biblia que es la Biblia del Cántaro. No sé si alguien me la puede traer, la Biblia del Cántaro. Es de 1412 esa Biblia. Requerimos de tener que volvernos expertos en la palabra para no caer en estas mentiras. Porque si no tenemos un texto fiel y digno, fidedigno, nos van a engañar, nos van a ver la cara. Porque aunque esté en latín se entiende. Si tú lo viste en la pantalla, aunque esté en latín, se comprende. El Padre, el Verbo y el Espíritu Divino. Y estos tres son uno. Dice Juan 10:30. Juan 10:30, ahí mismo en esa versión. Yo y el Padre, uno somos. Pero esto no aparece en esas Biblias. De hecho, la traducción de los Testigos de Jehová ni siquiera es Biblia. Dice traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Además, los Testigos de Jehová enseñan que Yeshua no resucitó en carne, sino que en cuerpo espiritual. Max Shure of Aldains, 1965, página 426. Sin embargo, Yeshua mismo, después de haber resucitado de los muertos, dijo en Lucas 24:39: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, yo sí los tengo. Porque se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas. No puede caber duda que Yeshua HaMashiach no es el mismo del Jesús de los Testigos de Jehová. Es otro Jesús. Segunda de Corintios 11:4, es un falso Mesías. Y han engañado a mucha gente. ¿Sabías que el presidente de Rusia, Putin, los expulsó de Rusia? Se sentó con el anciano fiel y discreto, el mero picudo de los Testigos de Jehová. Se sentó con él, lo mandó traer, le dijo: a ver, ¿qué haces en mi país, en mi nación? No, es que estamos evangelizando. No. Y le llevó a sacerdotes católicos coptos de la iglesia ortodoxa. Le llevó a puro erudito y le dijo: a ver, siéntense con este caballero. Si él puede probar que lo que enseñan es real, va. Pero si no, quiero que te largues de mi país. Aquí no vas a andar confundiendo a nadie. Órale.
Después de 4 horas, pues de charla, el tipo reconoció que eran herejías. No se pudo defender de verdaderos teólogos. No, hombre, y luego los griegos, santo de Israel, ¿a quién le llevó? Y los expulsaron de Rusia. Putin dijo: no queremos gente que enseñe mentiras. No necesitamos una doctrina que divida familias, que destruya familias, porque estas personas con su confusión dividen la familia, y todo aquello que atente contra la familia no es de Dios, es del diablo. Las palabras de Putin, y los corrió. No existen los testigos de Jehová en Rusia, son súper perseguidos por herejes. Pero pues, ¿cuándo tendremos un presidente que pueda decir: a ver, vengan, vamos a revisar por qué dicen que son iglesias? ¿Por qué levantan diezmos? A ver, ¿dónde estudiaron? ¿Quién los formó? A ver, ¿por qué aquel trae las barbas tan largas? A ver, Santa Claus, ven para acá. A ver, ¿por qué estás tan piojoso? ¿Queremos saber? No. Como nadie dice nada, hay otro falso Mesías, el Islam. Para el cristiano, la resurrección de Yeshua, como el Hijo de Dios en carne, es la fundación vital de nuestra fe. Sin embargo, el musulmán no sostiene ninguna de estas verdades: que Yeshua sea el Hijo de Dios, ni que haya resucitado de los muertos. En cuanto a la crucifixión, el Corán dice en Surá 4:157, Surá 4:157, no lo mataron ni lo crucificaron, sino que así se les apareció a ellos. La mayoría de los musulmanes creen que Judas fue puesto en lugar de Yeshua y que Yeshua se fue al cielo sin haber sido crucificado. El Corán presenta a Yeshua como uno de los grandes profetas, pero ellos declaran fuertemente que Yeshua no es el Hijo de Dios ni es el Salvador de la humanidad. Más que eso, ellos no creen que Él fue crucificado. En vez creen que se lo cambió por Judas. Esa es la versión del cántaro. Pesa lo que no te imaginas y la letra es bien pequeñita. El papel es impresionante, el papel de este libro, de esta Biblia. Esta es la versión de Cipriano de Valera. Es una versión bellísima que todo teólogo debe tener en su casa, en su biblioteca. Este libro lo cuidamos como no tienes una idea. Nos ayuda a cotejar, porque entre más viejo, entre más antiguo es un texto, más veraz es. O sea, hace más genuino. Ahora las versiones nuevas que compramos, que tenemos al día, ay, hermano, dan vergüenza. ¿Cómo no se va a confundir la gente? Exactamente, si no hubiera muerto Yeshua, no habría redención del hombre.
Gracias por el comentario. Los musulmanes rechazan abiertamente la encarnación del Mesías. Ellos rechazan la resurrección del Mesías de entre los muertos. Ellos no creen que Yeshua murió en la cruz para pagar por nuestra redención y salvación. Ellos rechazan a Yeshua como el Hijo de Dios. ¿Sabes qué es lo triste? Que los musulmanes son la religión más grande del planeta. 3 billones de miembros tiene la iglesia musulmana, la religión musulmana. 3 veces más que la iglesia católica, 3 veces más que cualquier otro grupo religioso. Hay 970 millones de católicos en el planeta, 970 millones de católicos en el planeta. Se cree, según las estadísticas, de la Sociedad Bíblica Internacional, que hay cerca de 430 millones de cristianos evangélicos en el mundo. 430 millones de cristianos evangélicos en el mundo. O sea, el 11% de lo que son los musulmanes. ¿Por qué crecen tanto los musulmanes, doctor? Es muy atractivo lo que enseñan. ¿Sabes qué es lo que me da más tristeza? En Estados Unidos, donde hubo un avivamiento, donde hubo iglesias grandes, gigantes, en los Estados Unidos, sobre todo en Texas, en el mismo pueblo donde está la Universidad del Instituto de Cristo para las Naciones, Christ of Nations, es tan triste ver que ahí había iglesias de 3,000, de 5,000, de 7,000 miembros, muchas, auditorios gigantescos. Los pastores no supieron mantener la calidad del fruto de ese mover que hubo hace 30, 35 años, y por eso tuvieron la necesidad de poner la universidad en ese lugar, porque había tantos cristianos que se estaban levantando que había necesidad de formarlos y de enviarlos a las naciones a predicar el evangelio. El problema es de que no se cuidó la calidad del fruto. La falta de moral, la falta de moralidad, la falta de ética y una religiosidad desmedida que se vino a las iglesias evangélicas. No, es que tienes que usar el velo porque sin el velo no puedes entrar a la iglesia, la falda debe ser larga y cosas ñoñas que no tienen nada que ver con santidad. Yo lo último que me fijo es de qué color son tus zapatos. Ah, pero el religioso todo te checa, todo te observa. Pastor, la hermana se pintó el pelo. ¿Cuál hermana? La hermana fulana. Yo la acabo de ver. Ya no trae el mismo tono que traía la semana pasada. La semana pasada traía un color, era castaño, almendra 560. Y ahorita trae un negro azabache 109. ¿Y cómo sabe? Según es que te trabajo en una estética. ¡Oh, no manches! El chismoso de la iglesia. La hermana antes era homosexual, hoy es sierva del Altísimo. No inventes. ¿Qué les pasa? El religioso todo juzga. Si traes un reloj, no, es que trae un reloj de la América. ¿Y eso qué? Eso es del diablo, doctor. Hermano, ¿qué cree que el predicador viene en una RAM?
¿Y qué? Trae una cabra enfrente. Es del diablo, hermano. Así son los religiosos, hermano. Nada les cuadra, todo les enferma, nada les embona, a todo le hallan. Solo ven lo superficial. Pero ellos no tienen la capacidad de tener una vida espiritual. Esas iglesias gigantescas de Estados Unidos hoy son mezquitas musulmanas. Esas familias que hace 35 años eran cristianos evangélicos y que mandaron a sus hijos a estudiar a las universidades cristianas y que se fueron a las naciones a levantar obras, hoy esas familias son musulmanas. Se metieron a las universidades con los grupos de superación, hacían grupos en las universidades. Ven, es de que nos van a dar un curso de ¿qué? De éxito, de finanzas, de administración financiera, administración del tiempo libre, y es atractivo todo eso. Iban, oían la conferencia y luego les leían el Corán y se empezaron a volver musulmanes. Pero los musulmanes son muy peligrosos, El Jesús, el Yeshua de la Biblia es profundamente distinto al del Islam. El del Islam es claramente un mero mortal. Sin embargo, el Nuevo Testamento repetidamente llama a Yeshua el Hijo de Hashem. El Nuevo Testamento dice claramente en 1 Corintios 15, 3 y 4: Yeshua murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Los musulmanes dicen que Yeshua era un profeta, no el Hijo de Dios, ni Dios encarnado, que murió por nuestros pecados, tampoco lo aceptan, y mucho menos que resucitó para darnos vida eterna. Los musulmanes pueden decir que Yeshua, que Jesús, en el que ellos creen, es solamente un gran hombre que partió la historia, y así ellos cometen el mismo error sobre el que algunos judíos cometieron cuando él entró en Jerusalén montado en un pollino, y cientos de ellos clamaban Hosana en las alturas, Mateo 21:9, cuando otros en Jerusalén decían: ¿quién es este? La gente decía: este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Verso 11. Estos judíos cometieron el mismo error que los musulmanes. Ellos decían que él era solamente un profeta, no el Mesías. Nunca lo aceptaron y todavía están esperando la venida del Mesías. Así que no puede caber duda que el Mesías del Islam es otro Jesús, otro diferente al de la Biblia. 2 Corintios 11:4. Es un falso Cristo, un falso Mesías. Y por último, el catolicismo. Con esto es un poquito más tedioso lidiar, porque en papel la Iglesia Católica presenta el punto de vista bíblico correcto con respecto a Yeshua. Por eso la Iglesia Católica no está exactamente en la misma categoría que los mormones, ni que los testigos de Jehová, y mucho menos que los musulmanes. La mayor parte de las creencias católicas sobre el Mesías, en el papel, parecen claras y muy ortodoxas y bíblicas, pero en el punto de vista de la Iglesia Católica nos damos cuenta cómo en su estructura, sobre todo en su dogma y en su catecismo, por siglos la enseñanza sobre la salvación es falsa. El Cristo católico se ha hecho no
el Salvador amoroso, sino el Pantocrator, el juez. Es cierto que Él será juez del hombre en el futuro, pero en el énfasis errado del catolicismo lo hace a Él hoy juez, un juez que se aira, en vez del Cristo, del Yeshua HaMashiach amoroso que es presente. Los católicos tienden a pensar que Cristo está enojado con ellos porque son pecadores. Yo sé que esto es en parte verdad, porque he escuchado cantidades innumerables de católicos decir, cuando se les aconseja con respecto a la salvación, que ellos quisieran buscar a Dios, pero que sus pecados no les permiten. Mucha gente me dice, mire, deje que me ponga yo bien a cuentas, pues que deje de hacer lo que hago y ya vengo a su iglesia. No funciona así. Si una persona viene a la congregación, viene a la iglesia y está pasando una lucha porque por años ha sido alcohólico o drogadicto o yo qué sé, nadie aquí tiene derecho a juzgarlo, porque Yeshua HaMashiach en las escrituras dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, no me importa cómo vengas, yo te voy a dar descanso, yo te voy a quitar tu carga, yo solo puedo darte perdón de pecados, nadie más. No lo recibes por el pastor, no lo recibes por el ministerio, no lo recibes porque das diezmos, no, lo recibes porque Él es otorgador, para eso fue a la cruz. Él no le interesa cuál ha sido tu vida hasta hoy, sino lo que Él va a hacer de ti. Le dijo a Pedro, yo voy a hacer de ti pescador de hombres. Le hizo entender que Él no estaba interesado en Pedro porque era un gran pescador de peces, sino que lo iba a hacer, lo que va a hacer a futuro. El Señor puede borrar tu pasado. El católico se tiene que ir a confesar con un párroco para estar bien con Jesús, porque si no Jesús no lo ayuda, porque si no Jesús está enojado. Es que Dios me castigó por lo que hice. Ay, hermano, eso es una falsa doctrina, es la doctrina del miedo, la doctrina del infierno. Mateo 11:28 dice que Él no echa a nadie fuera. Por su énfasis equivocado sobre Yeshua como juez en este tiempo, debemos decir que no cabe duda de que Yeshua, el Yeshua en el que creen la mayoría de los católicos, es otro Jesús. Segunda de Corintios 11:4 es un falso Jesús. De hecho, como lo presentan, que nace un 24 de diciembre, o sea, Él no nació en esa fecha. En esa fecha nació San Gregorio. Él no murió un viernes de Pascua y resucitó sábado, porque entonces no han pasado 3 días. Es otro Mesías, es otro Jesús. Millones de personas están engañadas. El Cristo falso del catolicismo exige confesiones, absoluciones del sacerdote, exige obediencia a la Iglesia Católica Romana, exige el bautismo, las buenas obras para asegurar la salvación. Ese no es el Yeshua de la Biblia, el que salva a los pecadores por gracia, solo por gracia, por medio de la fe en Él, no en un dogma, no en un grupo, no en una religión. Cuando los reformadores enseñaban que estas verdades eran mentiras, vino una persecución contra el grupo que predicaba la verdad.
El doctor Walter Martin mostró que todos estos puntos de vista de Yeshua son falsificaciones y que ninguno de ellos llega a la medida de la plena enseñanza de las Sagradas Escrituras tocante al Mesías. Él nos enseña y nos dice: el Jesús de la ciencia cristiana, de los mormones, de los testigos de Jehová, del sistema de los cultos, es una caricatura sutil del Mesías, de la revelación divina. En la teología de los cultos, Él se vuelve una cosa abstracta. La ciencia cristiana unida a la metafísica, el New Age, un segundo Dios, los testigos de Jehová, los mormones, pero el indudablemente otro Jesús, otro Yeshua, que representa otro evangelio e imparte otro espíritu que de ninguna manera concebible de imaginación podría llamarse santo. Y aquí revela el problema que nosotros como pueblo de Dios tenemos que encarar en esta lucha, en esta guerra espiritual. Y hay razones excelentes por las que no es solamente nuestra responsabilidad, sino nuestro deber defender la fe. Porque hay otro falso evangelio. ¿Cómo, doctor? El de muchas iglesias que se autodenominan evangélicas. Dice el doctor G. Vernon McGee, y da este comentario sobre este versículo, sobre este texto. Hoy en día la habilidad de obrar milagros debe de verse con mucha sospecha, porque el próximo gran hacedor de milagros no será Yeshua, sino el anticristo. Hoy aquellos que dicen, que profetizan, que Dios les habla, deben de ser observados con lupa en sus frutos. Traducción literal de G. Vernon McGee, Through the Bible, Thomas Nelson Publisher, tomo 4, página 129. El Espíritu Santo del que hablan en muchos servicios de las iglesias evangélicas, sobre todo carismáticas y pentecostales, no es el Mesías de la Biblia. Me parece que a menudo ellos confunden a la persona del Espíritu Santo con Jesucristo, con Yeshua. Yeshua no es un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como nos lo reveló en Lucas 24:39. Yeshua viene de regreso, pero no será un Cristo falso que regrese. Será el Mesías verdadero, del que se habla en la Escritura. Él bajará del cielo al monte de los olivos en Jerusalén, Mateo 24:30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Además afirma el profeta Zacarías 14:4 y 5, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén al oriente, y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos los santos. Él vendrá otra vez, Él vendrá otra vez, el mismo Yeshua, rechazado del hombre, Él vendrá otra vez, Él vendrá otra vez con poder y gloria. Él viene una vez más. Ese es el Cristo de la segunda persona de la Trinidad. Es el Mesías, que es la unicidad con Yahweh y con la Rúa. No son tres dioses. La Trinidad no son tres dioses, es un solo Dios verdadero en tres personificaciones distintas. Este es el Mesías que vive a la diestra de Hashem en el cielo. Es el Mashiach que ha de regresar por una iglesia santa y sin arruga, que se desposará con él en las bodas del Cordero, y así la iglesia alcanzará la redención y la salvación. Hoy vemos a mucha gente andar profetizando
en los cultos cristianos evangélicos. Andar diciendo cosas que Dios no ha revelado, cosas que Dios no ha dicho, y nunca nos hemos sentado a observar su vida espiritual y su vida moral. Esta religiosidad tan aberrante que se ha soltado en el cristianismo evangélico hoy en día, donde los superapóstoles, los superungidos, los profetas, y como se está dando lamentablemente en Colombia y en Brasil, los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, están engañando a la iglesia. El tiempo es corto, pero sobre todo peligroso. Si nosotros no sabemos identificar, vamos a caer en manos del antimachía. No puede venir el antimachía sin que antes venga la apostasía. La señal más clara de que el antimachía ya va a ser manifestado es que hoy en día hay muchos falsos maestros y falsos profetas enseñando en las iglesias y enseñando en las religiones a otro Jesús, a otro Yeshua, y lo han confundido incluso con el Espíritu Santo, porque no tienen formación, porque no tienen estructura, porque no son personas doctas para enseñar. Tienen idea de qué es el Evangelio, pero no saben nada del Evangelio. No saben cómo funciona, porque negaron la Torá, porque negaron la verdad predicada al pueblo de Israel y se han confundido. El 6 de septiembre hay un rumor muy fuerte de que en Israel coronarán a su Mashiach. Eso nos tiene sin cuidado a nosotros, porque sabemos que no es el Mashiach. Si fuera verdad que los judíos llegan a hacer eso, o ese grupo pequeño llega a hacer eso, porque no son todos los judíos, es un grupo nada más como de 30,000 judíos. Mucha gente dice, ¿y por qué no todos hablan de eso? Pues ni cuando estaba Yeshua. Cuando vino Yeshua HaMashiach, 12 lo siguieron, 12. Y el grupo más grande fue de 120. 120 estaban en el cenáculo de Pedro. ¿Por qué no había más gente? Porque así es esto del mundo espiritual. Así es esto de la verdad. Las multitudes quieren milagros, las multitudes quieren un favor de parte de Dios, una intervención divina, pero nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Hoy la gente está detrás de los predicadores que profetizan, que sanan, que hacen milagros, pero yo los quiero ver allá en los hospitales, sanando enfermos, orando por milagros ahí en los hospitales. Un pastor que yo pensé que era mi amigo se ofendió el otro día que yo subí algo con respecto a los falsos profetas y me decía, no, pero es de que usted, ¿a poco usted hace milagros? Yo no hago, ni nunca lo he dicho. ¿Y a poco sanas? No, tampoco, jamás lo he mencionado. Entonces, ¿por qué retas a esos que vayan a hacer milagros? Porque ellos sí lo promovían. Noches de glorias, noches de salvación, noches de milagros, campaña de sanidad, campaña de milagros. Era lo que hacían. ¿Dónde están? Ahorita que tanto enfermo hay, ¿dónde están? Ahorita que se está batallando con la Delta, ¿dónde están? Ahora entiendo por qué el Señor no me puso la carga de comprar un edificio, sino de invertir en toda esta tecnología para predicar a través de las redes. Hasta ahora me cae el 20, porque con todo el dineral que se invirtió para eso,
tendríamos un auditorio propio. La iglesia no es el templo, no es el edificio. La iglesia son ustedes, somos nosotros. Y hoy el Señor lleva su palabra, su mensaje, su amor, su revelación, su verdad, su gracia, su respaldo, su cobertura. No importa dónde estés. Si estás aquí en México, si estás en Estados Unidos, en la Argentina, en Colombia, en España, no importa dónde estés parado. La palabra te edifica, te consuela. La unidad que tenemos, la comunión como pueblo de Dios, hemos madurado mucho, hemos aprendido a orar unos por otros, hemos aprendido a no juzgarnos, a no criticarnos, hemos aprendido a ayudarnos, a defendernos, a amar al que está sufriendo, incluso al que se equivoca, porque Dios no es un Dios de perfectos. Es un Dios de ovejas perniquebradas, de gente herida y lastimada por su propia concupiscencia, por su propia maldad, de gente que se desubicó, poniendo su confianza y su esperanza en líderes, en religiones, en hombres místicos, gente que está confundida y lastimada y herida, porque ellos mismos se hirieron. El Señor te dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados. Yo no te juzgo. Y nadie aquí tiene derecho de juzgar a nadie. Y yo no sé si el día de mañana veamos aquí gente que tiene otra preferencia sexual y venga y se siente. No lo veas con cara de fuchi. No digas: ay, pastor, eso se pega. ¿A qué le tienes miedo? Pues a que me guste, doctor. Yo no sé de dónde viene la homofobia de los pastores. Tengo un amigo pastor de aquí de la ciudad que, cómo los odia. No los puede ver, los reprende en la calle. El otro día íbamos en la camioneta y íbamos platicando, y de momento pues vemos a un muchacho que pues se nota que ya se hizo un montón de cosas, ya se operó, pero pues inmediatamente se ve que todavía es un varón, o sea, es un muchacho. Y el hermano: párate, déjame reprender, espíritu de Satanás, en el nombre del Señor. Y dice: no, pero se transformó el brother en Hulk. Le dije: oye, shh. ¿Qué te pasa? No, es que esos hijos estás mal, brother. El Señor no nos mandó a condenar al mundo. ¿Ya ayunaste por él? ¿Ya oraste? ¿Sabes la razón por la cual él está haciendo esto? No lo defiendas, mano. No, si ni lo conozco. Lo que quiero es de que no te equivoques. Tu trabajo es ir a los perdidos. ¿Sabes lo que se opinaba en los días de Yeshua de una prostituta? ¡Santo Dios! No, olvídate. ¿Y sabes qué hacía Yeshua? Iba y las tocaba. ¿Sabes lo que decía la gente de un leproso? ¿Sí sabes por qué daba la lepra? Por 7 pecados. 7 pecados producían la lepra. O sea, no era una enfermedad común, era una situación espiritual, era una consecuencia. Es como decir: ay, tienes sida, ay, fuchi, que no sé qué, ay, no, Dios nos guarde. Así, obligaban al leproso a cargar una campana y a gritar para que se abriera paso: ¡inmundo! Y tocaba su campana: ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que la gente cuando lo oyera: ¡ay, ahí viene el leproso! ¡Córrele! ¡Fuchi, guácala! ¡Ay!
¿Qué hizo Yeshua con los leprosos? Fue a ellos. El espíritu del anticristo los odia. ¿Cómo, doctor? Los odia. Yeshua HaMashiach dice: vengan a mí. Tú el drogadicto, tú el alcohólico, tú el adúltero, tú el que cree en la brujería, tú que lees el horóscopo, tú que hiciste un fraude, tú que le robaste a tus padres, tú que traicionaste a tu esposa, a tus hijos, tú que los abandonaste, tú que siendo varón te enamoraste de otro varón, tú que siendo mujer te enamoraste de otra mujer, tú que te prostituyes, tú que has asesinado, derramado sangre inocente, tú que has abortado. Ven. La ambrosía, la sangre del madero se derramó por ustedes precisamente. Por todos los rotos, por todos los menospreciados, por todos los apestados, por aquellos que no aceptan en una iglesia, por aquellos que son mal vistos, por los predicadores, por los pastores. No son mal vistos por Yeshua. Usted no puede juzgarlos. Tiene que orar por ellos. Yo le pregunté al pastor: amigo, ¿tú qué harías si uno de tus nietos nace así? No, ¿cómo crees? Eso no va a pasar. ¿Qué harías? Me dice: no eches la sal. Oh, cancelo eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa respuesta? ¿Y eres pastor? Ya nada más me falta que me digas: ay, toco madera, toco. ¿Qué te pasa? ¿Y eres pastor? Pastor de cabras. Tú estás mal. ¿Qué harías? Contéstame. Y se puso bien nervioso. No. Luego se transformó mi amigo. Mira, si pasa, tienes que darle gracias a Dios. Y tienes que orar. Y tienes que tratar mucho con el Eterno. Y si no pasa, pues toda rabá, gloria a Dios. Pero si pasa, si te llega a pasar, tienes que ser muy sabio. Porque si actúas así como actuaste con ese que acaba de irse, qué lástima de tu ministerio. Porque tú no estás proclamando el evangelio que está en este libro. Estás proclamando un evangelio diferente. Antes de que el anti-Mashiach se manifieste, se tiene que dar la apostasía. Lamentablemente, la apostasía ya está aquí. Ten mucho cuidado a quien escuchas. Ten mucho cuidado de dónde te congregas. Ten mucho cuidado de con quién te diriges. Los falsos maestros te dejan en la miseria. Yeshua HaMashiach te sana, te restaura, te edifica, te consuela y te prospera. Pero los falsos maestros te quitan hasta lo poco que tenías, te endeudan, te dejan totalmente en la miseria. Abusado, porque vamos a empezar a escuchar que viene una guerra. Pues todo eso advirtió Yeshua. Habría pestes, habría guerras. A ver, vete a Mateo 24. Invito al Ministerio de Alabanza. 24:4. Con esto cierro. Yahshua respondió: tengan cuidado que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, y los llevarán por caminos equivocados. Ustedes escucharán el rugido de guerras. ¿De qué? De guerras. Y las noticias de guerras lejanas.
Pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llega todavía. Porque la gente peleará contra otro, naciones harán guerra contra otra, habrá hambres, habrá terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será solamente el comienzo de los dolores de parto. En ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y asesinados, y toda la gente los odiará por causa mía. ¿A poco crees que a nosotros nos quieren por enseñar como enseñamos? Pues claro que no. En ese tiempo a muchos les tendrán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Y eso está pasando mucho. Y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Y estas buenas nuevas acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio a todos los goyín, a todos los gentiles. Entonces vendrá el final. Así que cuando vean la abominación que causa devastación de pie en el lugar santo, dicho por el profeta Daniel, el que le entienda la alusión, o sea, va a venir una falsa arca de la alianza y va a haber sacrificios falsos ahí en Israel. Si alguno está en la azotea, no puede bajar a recoger las pertenencias de su casa. Adelante. Si alguien está en el campo, no puede devolverse a recoger su saco. ¿Qué tiempo tan terrible será para las mujeres embarazadas y las que estén amamantando? Oren para que no tengan que escapar en el invierno ni en Shabbat. No, que ya no hay que guardar el Shabbat. Entonces, ¿por qué lo menciona? Ay, pero mira, nosotros nos reunimos todos los días y en Shabbat estamos teniendo nuestra universidad. Ayer les prediqué 5 horas y media porque les debía yo la clase pasada. Dice, pues habrá un sufrimiento tan grande cual no ha habido nunca desde el principio del mundo, y no habrá algo como esto jamás. En verdad, si el periodo de tiempo no se fuere limitado, no se acortare, nadie sobreviviría. Esto que estamos pasando también se va a cortar. Por el amor a aquellos que fueron escogidos, el tiempo será limitado. Dígale al que tenga más cerca, por amor a ti, Dios va a terminar con esto, con esta enfermedad que anda por ahí. En ese tiempo, si alguien te dice, mira, aquí está el Mashiach o allá está, no lo crean, porque aparecerán falsos mesías, falsos profetas, haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes para tratar de engañar aún a los escogidos. Ahí tienen, se los he dicho de antemano. Así que si la gente les dice, oigan, está en el desierto, no vayan, o miren, está escondido en una habitación secreta, no lo crean. Porque cuando venga el Ben Haadán, el amado, será como un relámpago que se ve destellar brillante desde el este y llega el firmamento hasta el horizonte este. Donde hay un cuerpo muerto, allí es donde se encontrarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos tiempos, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del firmamento y los poderes en el cielo se estremecerán. Después la señal del Ben Haadán aparecerá en el firmamento. Todas las tribus de la tierra llorarán y ellos verán al Ben Haadán, al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo con tremendo poder y gloria. Iglesia, todavía no es el fin. Y no solo vendrá un anti-Mashiach, vienen muchos, pero sí, en septiembre tendremos noticias del que está en Jerusalén. No nos preocupa que ya esté aquí el anti-Mashiach. Nos preocupa que tú estés en una falsa verdad, con un falso maestro, buscando un falso Mesías. Eso es lo que nos preocupa.
Señor, te doy gracias. Hace años, un hombre de fe nos inspiró a ser valientes. Un hombre que creyó en el poder de la Iglesia y en la fuerza de cada uno de nosotros, unidos por un propósito. Nuestro pastor nos dejó un legado que sigue vivo en cada uno de nosotros. Su visión fue clara: reunirnos, compartir la palabra de Dios y seguir creciendo juntos. Para eso, necesitamos el lugar donde nos reunimos. Hoy, seguimos adelante con 318. Como en Génesis 14, buscamos 318 valientes que se unan al propósito. Tu aportación mensual hace una gran diferencia. Nos ayuda a mantener nuestro espacio físico donde nos reunimos para alabar a Dios y para transmitir su palabra a miles de personas en diferentes países. Porque cuando cada uno de nosotros se compromete con fe y generosidad, juntos podemos lograrlo. Cada acción suma, cada corazón se une y la obra de Dios continúa extendiéndose. Sé parte de este legado que continúa creciendo. Tu generosidad mantiene viva nuestra misión. Gracias por ser parte de esta familia. 318 de trigo y miel para el mundo.